Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Pues esta es una meditación de David que le viene como inspiración durante su tiempo de meditación en su pecado y dónde se iba a esconder de Dios, y recibe esta revelación de la histología, de la embriología y de la anatomía con sus 5000 estructuras. Tengan ustedes un cordial saludo. Nos encontramos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es Medicina, la cátedra Anatomía Humana, y hoy veremos el tema de sistema reticular y sistema límbico. Quien les habla, José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de Anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Comenzaremos hablando algo acerca del sistema reticular, que debe su nombre precisamente a que en un corte histológico las prolongaciones axonales cortas y largas, además de los núcleos de los cuales está formado, tienen este aspecto en este magnífico dibujo histológico realizado. Vean ustedes, estas son las fibras que corresponden al sistema reticular y en medio de estas fibras existen núcleos aproximadamente en una cantidad de 100 núcleos. ¿Dónde se localiza el sistema reticular? Pues se localiza a lo largo del tronco encefálico o tallo cerebral, es decir, en el bulbo protuberancia mesencéfalo, llegando al tálamo óptico y en parte de la médula espinal, fundamentalmente en el tronco encefálico, siendo pues esta localización estratégica, puesto que se encuentra en el paso de los fascículos y tractos ascendentes y descendentes y en medio de los núcleos del tallo cerebral. Por esta razón es que este sistema reticular, que antiguamente era conocido simplemente como un sistema reticular activante para despertarnos y para dormirnos, hoy en día pues tiene importantes funciones de interconexión entre la corteza cerebral y los centros inferiores, tanto de manera descendente como de manera ascendente. El sistema reticular está organizado a nivel del tronco encefálico en tres columnas. Una columna que se encuentra justo al centro, que es la columna media. ¿Ya? A los lados de esa columna media encontramos dos columnas mediales y más afuera encontramos dos columnas laterales. Entonces, esta es una organización de estos núcleos del sistema reticular, que aproximadamente son 100 núcleos que se van a conectar todos entre sí, se van a conectar con todos los núcleos que se encuentran en el tronco encefálico. También van a hacer sinapsis con los fascículos ascendentes y con los fascículos descendentes. Por lo tanto, es un centro importantísimo polisináptico de integración y de coordinación de todas las actividades del sistema nervioso central. En el sistema reticular, pues veremos primero en la parte media esta columna denominada media, donde encontraremos yendo de arriba a abajo el núcleo del rafe dorsal, el núcleo central superior, el núcleo del rafe pontino, el núcleo del rafe magno, el núcleo del rafe oscuro y por delante se encontrará el núcleo del rafe pálido. En esta imagen, entonces, podemos ver nuevamente los mismos núcleos, ¿no? El núcleo del rafe dorsal, el central superior, el linear, el núcleo del rafe pontino, el núcleo del rafe magno, el núcleo oscuro y por delante el núcleo del rafe claro.
En la columna medial encontraremos neuronas de mayor tamaño, tales que hay uno de los núcleos que tiene neuronas muy gigantes. En esta columna medial encontraremos los núcleos cuneiforme, el núcleo subcuneiforme, el núcleo reticular pontino oral, el núcleo reticular tegmental pontino, el núcleo reticular pontino caudal y el que les mencionaba, el núcleo gigantocelular. Como habíamos mencionado, pues se caracterizan por tener neuronas de mayor tamaño. Aquí es donde se originan la mayor parte de las proyecciones ascendentes y descendentes de la formación reticular. La mayoría de estas neuronas usan como neurotransmisor a la acetilcolina y a la noradrenalina. Luego tenemos estas que son las columnas laterales, que están ubicados por fuera de la anterior columna, y encontramos los núcleos tegmental pedúnculo pontino, núcleo parabraquial lateral, el núcleo parabraquial medial y el núcleo vulvar central. Estas columnas laterales están intercaladas con los núcleos motores, sensitivos y organovegetativos de todo el tallo cerebral, con los cuales se conectan. Y, como habíamos mencionado, se intercalan también con los fascículos ascendentes y descendentes del sistema nervioso central. Ahí tenemos entonces una proyección total de todos los núcleos que se describen en la sustancia reticular activante. Y pues, como habíamos mencionado, ahí están los nombres de todos los núcleos. Son aproximadamente 100 núcleos que van a regular todas las actividades del organismo por medio del sistema nervioso central. ¿Qué estructuras vamos a encontrar en la formación reticular? Pues encontraremos en la formación reticular estas interneuronas de axón corto, vías polisinápticas muy importantes, neuronas de proyección con dendritas muy ramificadas, con orientación transversal al eje del tronco. Estas son las que interconectan entre los propios núcleos de la sustancia reticular. Núcleos relacionados con la formación reticular, como son el locus coeruleus del puente que produce noradrenalina, los núcleos del RAFE, los que están al medio, que forman la columna de sustancia gris adyacente a la línea media. Estos axones o estas interneuronas de axón corto actúan como unos eslabones, dice, entre los núcleos sensoriales y motores de los nervios craneales. Intervienen en los circuitos locales cortos. Estos son los que intermedian los movimientos reflejos, como el reflejo de la deglución, del vómito, el ritmo cardiorrespiratorio, el peristaltismo, son controladas por estas neuronas. Ahí tenemos una imagen histológica con mejor tinción de estas neuronas con axones cortos que están actuando como intercomunicadores. Hay otras vías que son polisinápticas, ¿sí? Neuronas polisinápticas muy similares a las espinales. Forman vías que, en primer lugar, hacen como estaciones de relevo. En segundo lugar, intercomunican diferentes niveles del tronco cerebral y tienen dirección ascendente y descendente. Esa es la maravilla de la sustancia reticular. Hacen relevos, tienen conexiones transversales, con las fibras largas tienen conexiones más a distancia, de manera ascendente, de manera descendente, y coordinan todas las actividades. Y también tenemos estas neuronas de proyección que tienen axones muy largos. Sus conexiones, pues, precisamente son con neuronas que se encuentran muy lejos, tienen dendritas muy ramificadas, son transversales, lo que les permite captar multitud de señales de los fascículos ascendentes y descendentes y de todos los núcleos que se encuentran alrededor. Los núcleos relacionados, pues habíamos dicho que son el locus coeruleus, donde se produce la noradrenalina, y los núcleos del RAFE medio que están adyacentes a la columna media. ¿Cuáles son las conexiones aferentes de la formación reticular? En primer lugar, del tallo cerebral, del mesencéfalo, de los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores,
de los núcleos del octavo par, del núcleo salival superior, del núcleo sensitivo del trigémino, del núcleo gustativo de Nayot, del núcleo viscerosensitivo del glosofaringeo. Entonces, a nivel del tallo cerebral, esos son los fascículos aferentes al sistema reticular. Luego, tenemos en la médula espinal, pues, de la sustancia reticular de la médula espinal, del cordón lateral, del cordón anterior, los fascículos ascienden y hacen sinapsis con la sustancia reticular activante. También el cerebelo va a enviar fascículos que van a coordinar todo con todos los núcleos de la sustancia reticular activante. Otras conexiones aferentes del área septal, ahí está el área septal, del estriatum, que no se ve en esta imagen, del hipotálamo, ahí tenemos la región hipotalámica, del tegmento mesencefálico. Entonces hay conexiones múltiples de estructuras provenientes del mismo tallo cerebral, de la médula espinal, como habíamos dicho, de los núcleos de los pares craneales, de los núcleos motores de los pares craneales. Las neuronas internunciales de la sustancia reticular activante también se comunican entre sí con los núcleos que se encuentran a la misma altura o al mismo nivel. Y como habíamos dicho, núcleos de los pares 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. De la corteza sensitivo-motora también vienen fascículos que van a hacer sinapsis con las neuronas de la sustancia reticular. Y también, como está en este resumen, le vienen de los sentidos, como es de la vía acústica, de la vía óptica, muy importantes, puesto que las coordinaciones que tenemos que realizar, tanto de la parte motora sensitiva, visceromotora, viscerosensitiva y visceral, pues están mediadas con la visión y con la audición. ¿Hacia dónde envía? Fascículos a la médula espinal, importante por los fascículos retículo-espinales lateral y anterior, al cerebelo para la coordinación motora, al tálamo óptico para la coordinación sensitiva y sensorial, en las sustancias reticulares la que va a modular el dolor, al diencéfalo, la región diencefálica sabemos muy bien que es un centro nervioso con muchos núcleos que van a regular toda la actividad autónoma del organismo. Al cerebro, a la corteza cerebral, para hacer conscientes todas las acciones. Pues aquí vemos nuevamente una gráfica donde nos está mostrando todos los fascículos aferentes y eferentes que pues precisamente provienen todos los fascículos aferentes de todas las regiones del sistema nervioso central, porque esto, como habíamos mencionado, coordina absolutamente todas las acciones que son mediadas por el sistema nervioso central, tanto desde el punto de vista autónomo como desde el punto de vista voluntario. Ahora, estas columnas nerviosas y estos grupos de neuronas actúan por medio de sustancias mediadoras químicas que son, por ejemplo, la dopamina que se produce en el locus niger, la noradrenalina que se produce en el locus coeruleus, neuronas serotoninérgicas, histaminérgicas, colinérgicas, glutaminérgicas y GABAérgicas que van a mediar por medio de sus conexiones muchas funciones. Ahí tenemos las vías ascendentes de la formación reticular que van a la corteza cerebral, a los núcleos de la base, al núcleo lateral posterior, a los núcleos intralaterales del tálamo óptico, a los núcleos ventral lateral y anterior, al núcleo ventral posterior. Entonces, a muchos de los núcleos del tálamo óptico, ¿no? A la comisura blanca anterior, a los núcleos septales, ¿no? Al núcleo preóptico del hipotálamo, al área lateral del hipotálamo, área tegmental ventral, a los núcleos fastigios reticular. Entonces, las conexiones realmente son muy numerosas.
Y pues otro fascículo importante que va a relacionar todas las sustancias reticulares es la central de la calota, que se origina en el estratum, en el núcleo subtalámico de Lewis y en la lámina cuadrigémina. En el sistema dopaminérgico, pues veremos que la dopamina se produce en el locus níger del mesencéfalo y pues se conecta con la cara interna del lóbulo frontal, con el área septal, se comunica con el hipotálamo, por medio del hipotálamo con la hipófisis. El sistema dopaminérgico de la sustancia reticular participa en el aumento de la vigilia, o sea, en el estar despiertos, que acompaña generalmente a los estados emocionales de alegría, por, que se dice emocionales de reforzamiento positivo. Aumentan o disminuyen el estado de vigilia según el estímulo. Hay más dopamina, pues más despierto el paciente. Hay menos dopamina, el paciente está más dormido. Otro sistema es el noradrenérgico. La noradrenalina sabemos que se produce en el locus coeruleus y también tiene conexiones hacia la corteza cerebral, tiene conexiones hacia el cerebelo, tiene conexiones hacia el tálamo óptico y a la médula espinal. Entonces, la noradrenalina dice que tiene máxima frecuencia de descarga durante la vigilia, o sea, de la noradrenalina deriva la adrenalina. Por lo tanto, la adrenalina nunca nos va a hacer dormir, siempre nos va a hacer despertar. Disminuye durante el sueño. Obviamente, para que haya sueño tiene que disminuir la cantidad de estimulantes como la adrenalina y pues se mantienen unos niveles basales que la cantidad es mínima cuando nos encontramos en una fase profunda del sueño como es el REM 4, ¿no? Pero en todos los REM. Luego tenemos un sistema serotoninérgico. El mediador químico viene a ser la serotonina y generalmente estos están en los núcleos del RAFE, ¿no? En los núcleos del RAFE se produce la serotonina y de ahí este circuito va a conectarse con el cerebelo con las circunvoluciones del girus límbico y con la corteza cerebral. Entonces, cuando hay mayor serotonina, aumenta la vigilia. Y al disminuir la serotonina, pues nos da sueños, es decir, disminuye la vigilia. El sistema serotoninérgico, cuando aumenta la liberación de serotonina, va a mantener a la persona despierta, alerta. Y cuando disminuye, pues puede ser que esté jugando o haciendo alguna actividad especial, queda completamente dormida la persona. La histamina también es un medidor químico que va a funcionar a nivel de estos circuitos de la sustancia reticular. Entonces, la histamina o 5-hidroxidiptamina se produce en los núcleos tuberomamilares, en la área tegmental ventral y pues estimula los núcleos del RAFE, lo cual origina una conducta locomotora que proviene desde la corteza cerebral. ¿Ya? Cuando estas neuronas están funcionando, suprimen los procesamientos del dolor, ¿sí? En aquellos estados que puedan interrumpir la conducta que está generando el dolor, ¿sí? El sistema colinérgico, la acetilcolina también es importante para la función de la sustancia reticular activante. Entonces, las neuronas colinérgicas producen activación y desincronía cortical cuando son estimuladas. Ya las neuronas estimuladas facilitan algunos procesos asociativos de adaptación de la corteza a algunas situaciones que es muy necesario, ¿no? Si nosotros sabemos adaptarnos, fácilmente podemos aprender cualquier situación. El sistema glutamérgico que se origina a nivel del diencéfalo aumentan su actividad en relación con la desincronización cortical. ¿Qué centros reguladores globales tenemos en el sistema reticular?
En primer lugar, a nivel de la protuberancia, tenemos un área llamada neumotáxica que controla la frecuencia respiratoria. También en la protuberancia, en la parte media, encontraremos el área apnéusica que va a regular la profundidad respiratoria. Luego tenemos en el bulbo el área inspiratoria dorsal. Es muy importante porque tiene receptores Mu. Esta área inspiratoria dorsal, cuando se paraliza, puede producir parálisis respiratoria total. Luego tenemos el área expiratoria ventral, que son los núcleos o áreas de núcleos que van a regular la frecuencia respiratoria. Miren las características, ¿no? De frecuencia, profundidad, inspiración y expiración. En el bulbo raquídeo vamos a encontrar algunos otros centros que también son necesarios para la respiración, como por ejemplo el complejo de Botzinger, que es expiratorio y que controlan los movimientos de la faringe y la laringe durante este proceso. Y hay otro complejo que se encuentra un poquito más abajo, que es el complejo denominado pre-Butzinger, que origina el ritmo respiratorio. Entonces, vean ustedes cómo la sustancia reticular activante es la que está coordinando estos núcleos motores para que se produzca una ventilación y respiración adecuada. También en el bulbo vamos a encontrar controles de la actividad cardiovascular como la frecuencia cardíaca, como la presión arterial, etcétera, etcétera, que pues tienen su sustrato anatómico de coordinación a nivel del bulbo raquídeo, por medio del nervio glosofaringeo y del nervio vago, además del tronco simpático que se va formando, pues se hacen estas sinapsis de estas importantes vías nerviosas de la sustancia reticular. Ahora bien, también el vómito tiene una zona de coordinación. Hemos estudiado en la configuración externa e interna del sistema nervioso la presencia de una zona en el piso del cuarto ventrículo denominada zona trigger, zona gatillo del vómito. Sí, eso se encuentra en la cara posterior de el bulbo raquídeo. ¿Ya? Ahí se encuentra entonces una zona que se denomina área póstrema, limitada por el funículo separans, y ahí está la zona gatillo para los quimiorreceptores. Hay muchos quimiorreceptores, pues habrá más propensión a que hayan náuseas y vómitos. Bueno, la sustancia reticular activante durante mucho tiempo ha sido conocida como eso, solamente que activaba al cuerpo, nos despertaba y cuando disminuía su actividad, pues nos dormía. Y se suponía o se atribuía a la sustancia reticular activante solamente esas funciones de despertar y de dormir. Posteriormente, como ya hemos mencionado, esta sustancia reticular activante o sustancia o sistema reticular simplemente, pues es muy importante para diferentes funciones relacionadas con la coordinación, fundamentalmente con la coordinación, con la integración de las actividades de estas neuronas, de los circuitos neuronales, actúa también como mediador de acciones integradas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca con la frecuencia respiratoria y la presión arterial, que deben actuar en conjunto. En resumidas cuentas, la sustancia reticular activante actúa como un gobierno que va a controlar absolutamente todo. Se dice que la parte inferior regula las actividades emocionales por medio de movimientos y que la parte superior más bien es la que va a mediar el estado de ánimo en el cual tenemos que quedarnos quietos. Aquí estamos viendo en Misión Imposible, no puede moverse mucho porque si no le cae la trampa. Y aquí una persona lastimada que tampoco se mueve para inhibir el dolor. Pues la sustancia reticular nos hace despertar, coordina
todo lo que viene de la circunvolución límbica y del lóbulo límbico para nuestros estados de ánimo, nos puede impulsar, como en el caso del salto de esta dama, y también pues nos puede inducir al sueño, es importante para el aprendizaje, regula por medio del diencéfalo todas las actividades viscerales. Bueno, y en resumen, la formación reticular, ¿qué es lo que hace? La formación reticular, pues actúa en el control de los músculos esqueléticos, control de sensaciones somáticas y viscerales, control del sistema nervioso autónomo, control del sistema nervioso endocrino, tiene influencia en los relojes biológicos y, como habíamos mencionado, cumple con la función por la cual se había descrito, ¿no? Es activador del despertar. El lóbulo límbico. El lóbulo límbico superficialmente está constituido por la circunvolución del cuerpo calloso o gyrus singuli, que por medio del istmo se continúa con la quinta circunvolución temporal, con su gancho y su cisura rinal. Entonces, el lóbulo límbico es este. Ahora, el sistema límbico tiene en la quinta circunvolución temporal, en el interior, una estructura que es denominada hipocampo, y junto con los cuerpos mamilares también van a formar lo que es la circunvolución límbica, o lóbulo límbico. Ahí tenemos una imagen de una disección de un hipocampo, ¿no? A este nivel estaría la parte anterior de la quinta circunvolución temporal. Esto sería la quinta circunvolución temporal que se continúa con esta colita, muy parecida a este animalito que es el caballito de mar o hipocampo, por esas razones que le han puesto ese nombre a esta estructura que es la quinta circunvolución temporal. Le han puesto el nombre de hipocampo. Sin embargo, el hipocampo es lo que está dentro de la quinta circunvolución temporal, o sea, esta estructura no es toda la quinta circunvolución temporal. Y ahí estamos viendo precisamente en el piso de la prolongación temporal del ventrículo lateral al hipocampo, ¿no? Esto está siendo visto por arriba. Los plexos coroideos, el hipocampo y parte de sus estructuras están cubiertas por la membrana ependimaria, ¿no? Y ahí está justo una estructura ependimaria eh, que son los plexos coroideos. Pues ahí está la circunvolución del hipocampo. Lo que está superficialmente en la quinta circunvolución temporal se denomina circunvolución parahipocampal. Pues en el corte coronal se puede observar que la región del gancho del hipocampo y la región anterior del hipocampo nos presenta esta forma, como de un carnero, ¿no ve? Y pues los egipcios han sido los que han puesto este nombre, puesto que Amón era un gobernador y es un nombre muy popular de esas épocas. Era un faraón, ¿no ve? Entonces estamos viendo aquí cómo la sustancia gris tiene semejanza a esta asta de Amón. Ahí está. En esta disección no se ve muy claramente, pero este es el esquema que debería tener esta región. ¿Qué vamos a encontrar en un corte? Aquí estamos viendo al corte muchas estructuras. Vamos a comparar esta estructura con esta estructura y veremos al corte en primer lugar esto que son los plexos coroideos. Ahí están los plexos coroideos y el resto es el asta temporal de los ventrículos laterales. Ahora, vean ustedes cómo adyacente a la corteza hay una zona de sustancia blanca denominada álveo. El álveo está cubierto por la membrana ependimaria también, ¿no? Luego se va a encontrar, como es importante, en la parte más interna, a este nivel, el gyrus dentado, ¿sí? Ahora, el álveo no son más que axones de las neuronas que están viniendo de esta zona de la quinta circunvolución temporal que se llama subículo. Entonces, del subículo pasan los axones y forman el álveo, y en el álveo se continúan con la fimbria. Se continúan con la fimbria.
Enseguida vamos a ver cómo se continúan con la fimbria. Ahora aquí también vamos a ver una estructura importante, el giro dentado, que es este pequeño segmento. Luego está el tracto óptico. Ahí está el plexo coroideo. Muy bien. ¿Qué es lo que hace la fimbria o cuerpo franjeado? La fimbria o cuerpo franjeado, que es continuación de esta zona llamada alveo, va a formar el pilar posterior del fornix, se va a unir con el pilar posterior del fornix y puede llegar por medio de este hasta los cuerpos mamilares. Ahí está precisamente eh, esta circunvolución o gyrus, que lo hemos denominado dentado, ¿no ve? Y ahí está el abollonado. Pues ahí tenemos cómo las fibras que vienen de la estructura mencionada están dirigiéndose hacia los cuerpos mamilares, hacia el hipotálamo, y las fibras eferentes están dirigiéndose hacia el tálamo óptico. Ya, otra de las vías. Las fibras precomisurales de la fimbria, ya, o cuerpo franjeado, se dirigen al área septal, ahí está el área septal, se dirigen a los cuerpos mamilares, ahí están los cuerpos mamilares, y se dirigen al hipotálamo. Las fibras postcomisurales se van a unir a los cuerpos mamilares, y de los cuerpos mamilares se origina el fascículo mamino-talámico, que va a ir a los núcleos, al núcleo anterior del tálamo óptico, y de ahí las neuronas van a ir a la corteza cerebral. Ahí está la circunvolución dentada o cuerpo abollonado, ¿no? Esta es la fimbria, que se continúa con el pilar posterior del fórnix. Y ahí estamos viendo la cubierta de lámina ependimaria, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que es la circunvolución dentada? Habíamos visto que la circunvolución franjeada se continúa con el pilar posterior del fornix para hacer sinapsis con los tubérculos mamilares, y estos con el tálamo óptico, y del tálamo óptico a la corteza frontal. Sin embargo, este gyrus dentado se origina en el alveo y se dirige hacia la cara superior de, se dirige hacia la cara superior del cuerpo calloso. Ahí tenemos precisamente esa circunvolución dentada que se continúa por medio de este pequeño segmento que es la fasciola, el gyrus fasciolar, y el gyrus fasciolar se continúa por arriba del cuerpo calloso y por arriba del indusium gricium con los tractos blancos de la incisis medial y lateral. Y una vez que se acomodan en el dorso del cuerpo calloso, pues están sobre una estructura que se denomina indusium gris. El indusium gris, que se encuentra en la cara superior de el cuerpo calloso, limitado lateralmente por los tractos blancos de la incisi, que son laterales y mediales. Ahora, estas fibras que están formando los tractos blancos de la incisi terminan en el área septal, que está por delante y debajo del pico del cuerpo calloso, y por delante y debajo del ala o de la comisura blanca anterior. Ahí estamos viendo la cara superior del cuerpo calloso, y esta estructura es el indusium gris, y ahí están los tractos de la incisi laterales y mediales. Entonces, del cuerpo abollonado, que se origina en el subículo, están continuándose estas fibras que son los tractos blancos de la incisi para terminar en el área septal. Otra estructura importante en el sistema límbico es la amígdala. En este corte estamos viendo una amígdala que se encuentra en el gancho del hipocampo,
Y aquí también estamos viendo, en primer lugar, el hipocampo y en segundo lugar, la amígdala. La amígdala, que es un complejo amigdalar, mejor, más propiamente dicho, en el cual se describen hasta más de 30 grupos de neuronas que tienen acciones específicas, siempre relacionadas con las actitudes, eh, ¿cómo se dice? Con las actitudes motoras del individuo que están relacionadas con la agresividad. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo amigdaloide? El cuerpo amigdaloide o amígdala, que se encuentra en el gancho del hipocampo, envía sus axones por medio de este fascículo que se denomina estría terminal. Esta estría terminal se dirige hacia el área septal, a los núcleos septales y hacia la región anterior del hipotálamo. Ahí tenemos el área septal, que es otra estructura importante en el sistema límbico. El, el núcleo o área septal, como hemos mencionado, se encuentra por delante del pico del cuerpo calloso y delante de la comisura blanca anterior. Es toda esta corteza que es el área septal, que está recibiendo fascículos aferentes de la amígdala, precisamente está recibiendo fascículos aferentes por medio por medio del hipocampo, ¿ya? Y también recibe de la cintilla olfatoria y emite por medio de la estría medular hasta, hasta el epitálamo y también a la región anterior del hipotálamo. El hipotálamo que tiene también control autónomo importante, como verán ustedes, también está en relación con el sistema límbico que regula las emociones, media las emociones y por medio de la regulación y mediación de las emociones, pues puede actuar en el sistema nervioso autónomo en lo que son las reacciones que nosotros no podemos controlar, por ejemplo, viscerales, con la mayor producción de ácido clorhídrico durante el estrés y con gastritis, ¿no? Que se pueden producir durante el estrés. Entonces, las fibras precomisurales de este sistema que se origina en la amígdala se dirigen hacia el área septal, ¿sí? Y también se dirigen hacia las postcomisurales se dirigen hacia los cuerpos mamilares y hacia el hipotálamo. Ahora, la conexión de los cuerpos mamilares es muy importante, puesto que los cuerpos mamilares se comunican con el núcleo anterior del tálamo óptico por medio de los fascículos mamilotalámicos y el núcleo anterior se comunica y se une a la corteza límbica. Entonces, de esa manera participa en la mediación de las emociones. El tálamo óptico, muy importante, el núcleo anterior del tálamo óptico y el núcleo dorsomedial del tálamo óptico, que tienen fascículos eferentes, ¿ya? Que se dirigen hacia la corteza prefrontal, áreas 9, 10, 11 y 12 que son las que regulan la personalidad de acuerdo a la emotividad y tenemos estas otras conexiones con el hipotálamo. Como habíamos dicho, muy importante. El hipotálamo también, especialmente su parte anterior, es muy importante en lo que se refiere a la circunvolución límbica o al sistema límbico, puesto que, como sabemos, el hipotálamo controla gran parte de las actividades del organismo. Y ha sido pues este autor, Papez, el que ha descrito todo este sistema y ha formado pues lo que se viene a conocer con el nombre de circuito de Papez, que comienza en el núcleo talámico anterior, va al cuerpo mamilar, del cuerpo mamilar, o mejor dicho, del cuerpo mamilar al tálamo anterior, del tálamo anterior a la circunvolución límbica, de la circunvolución límbica nuevamente por la estría terminadora y por el fornix hacia el cuerpo mamilar y así se hace ese circuito conocido con el nombre de circuito de Papez, ¿no? Ahí empieza el circuito y termina ahí mismo. En esta imagen del néter estamos viendo precisamente
esa situación. Ahí estamos viendo el cuerpo mamilar que se va a comunicar con el núcleo anterior del tálamo óptico. El núcleo anterior del tálamo óptico se comunicará con la corteza prefrontal y pues esa corteza también está comunicada por medio de el tálamo óptico, ¿sí? Y luego las fibras van a dirigirse por el trígono cerebral, van a llegar nuevamente al gancho y nuevamente por estas fibras que están yendo, las fibras del Lanzisi van a volver y van a formar este circuito de papés. Y aquí están todas las estructuras que forman el sistema límbico, ¿no? La estría longitudinal medial, la estría longitudinal lateral, el inducium griseum que no está aquí, el fornix precomisural que está a este nivel, la comisura blanca anterior que es esta, las columnas del fornix que son estas, el cuerpo amigdaloide que se encuentra en el gancho del hipocampo, el núcleo anterior del tálamo, el fascículo mamilotalámico, el subiculum que se encuentra en la corteza de la quinta circunvolución temporal, el cuerno inferior del ventrículo lateral, el gancho del hipocampo, ¿no? Las cintillas de Giacomini, ya la circunvolución intralímbica, todo aquello está formando parte de este importante circuito. Muchísimas gracias por su atención.